Permítanme compartir con ustedes algo de lo que me he dado cuenta a lo largo de los años. El verdadero atractivo no grita, susurra. No se trata de gestos llamativos, ni de dominar una habitación con una voz fuerte. Es algo más profundo, algo sereno. Tiene que ver con la forma en que te comportas, la calma de tu presencia y el respeto que ofreces al mundo. Cuando empecé a practicar los principios budistas, empecé a comprender que nuestro encanto externo es un reflejo de nuestro estado interno. No se trata de lo que llevas puesto o de las palabras que dices, sino de la energía que aportas a cada momento. He visto a personas que apenas hablan, pero irradian algo magnético. No necesitan dominar una conversación ni demostrar su valía a nadie. Simplemente son. Y esa confianza silenciosa, esa presencia arraigada, procede de una armonía interior, una armonía que todos podemos cultivar. Hace unos años conocí a alguien que cambió mi forma de pensar sobre la conexión y la presencia. Se llamaba Ravi, un anciano que regentaba un pequeño puesto de té en una bulliciosa esquina. Su vida era sencilla, lejos del mundo ostentoso y competitivo al que estamos acostumbrados. Pero la gente acudía a él en masa. Los clientes esperaban pacientemente en largas colas, no solo por el té, sino por pasar unos momentos en su compañía. Había algo en él, su sonrisa tranquila, la forma en que saludaba a cada persona como si fuera la única que le importaba. No hablaba mucho, pero su presencia era como un bálsamo en medio del caos de la ciudad. Curioso, empecé a pasar tiempo en su puesto, observando y aprendiendo. Un día le pregunté, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo haces que la gente se sienta tan cómoda a tu alrededor? Me miró con una risita suave y me dijo, no es ningún secreto, simplemente vive con sencillez. Sé amable y mira a la gente por lo que es, no por lo que te puede dar. Sus palabras, aunque sencillas, calaron hondo en mí. Con el tiempo, me di cuenta de que Ravi tenía hábitos que reflejaban las enseñanzas budistas, hábitos que no solo le hacían atractivo para los demás, sino que le hacían sentirse profundamente satisfecho consigo mismo. Me di cuenta de que la confianza no consiste en ser el más ruidoso o el más extrovertido. Proviene de estar en paz con uno mismo. Es la tranquila seguridad de alguien que no busca validación, sino que la encuentra en su interior. Cuanto más practicaba la atención plena, más descubría este tipo de confianza. Simplemente sentarme con mis pensamientos cada día me ayudó a descubrir una paz que no sabía que tenía. La tranquilidad es otro hábito que Ravi vivía sin esfuerzo. En las horas más ajetreadas del día, cuando su puesto estaba abarrotado de clientes, mantenía la calma y la serenidad. El budismo nos enseña ecuanimidad, la práctica de mantenernos firmes sin importar lo que la vida nos depare. Descubrí que concentrarme en mi respiración durante los momentos caóticos me ayudaba a encontrar esa misma estabilidad. Cuanto más adoptaba esta práctica, más notaban los demás una calma en mí que resultaba magnética. Luego está la presencia. Estar totalmente presente es raro en el mundo distraído de hoy, pero es increíblemente poderoso. Ravi prestaba toda su atención a cada persona, y la gente lo notaba. No estaba pegado al teléfono ni pensando en qué decir a continuación. Simplemente estaba allí. Practicar la atención plena en mis actividades cotidianas, ya fuera tomando té, escuchando a un amigo o simplemente paseando, me ayudó a cultivar esta presencia. La forma en que la gente respondió a ese cambio fue increíble. Aprendí que la integridad es otra cualidad que no necesita ser expresada, sino que se manifiesta en los actos. La vida de Ravi era sencilla, pero sus acciones reflejaban una profunda honestidad y cuidado. No escatimaba esfuerzos ni incumplía promesas. Vivir en consonancia con tus valores genera confianza, y la confianza es uno de los rasgos más atractivos que alguien puede tener. Cuanto más alineaba mis acciones con mis principios,
más auténtico me sentía y más atraídos se sentían los demás por esa autenticidad. La moderación es un hábito que vi encarnar a Ravi una y otra vez. Nunca reaccionaba impulsivamente, ni siquiera cuando las cosas no salían según lo planeado. El budismo nos enseña el poder de la pausa, de actuar intencionadamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Practicar la moderación, ya fuera en conversaciones, decisiones o incluso conflictos, me daba una sensación de control sobre mi vida que los demás parecían admirar. La gratitud es algo que Ravi practicaba a diario. Encontraba la alegría en las cosas más sencillas. Una mañana soleada, una sonrisa amistosa o el aroma de un té recién hecho. La gratitud ablanda el corazón y cambia la energía que nos rodea. Cuando empecé a llevar un diario de gratitud, me di cuenta de que la vida me parecía mucho más alegre y de que la gente se sentía mucho más conectada a mi alrededor. La humildad era quizá la mayor fuerza de Ravi. Trataba a todo el mundo por igual, fueran ricos o tuvieran dificultades, y nunca intentaba impresionar a nadie. Este tipo de humildad, que se centra en valorar a los demás por lo que son, crea una sensación de facilidad en las relaciones. Cuando dejé de preocuparme por mi apariencia y empecé a escuchar de verdad a los demás, vi que me volvía mucho más accesible y simpático. La paciencia une todos estos hábitos. Ravi nunca se precipitaba, dejaba que la vida se desarrollara con naturalidad. La paciencia no consiste solo en esperar, sino en cómo esperas. Al practicar la paciencia en pequeños momentos, como hacer cola o escuchar a alguien compartir sus pensamientos, me encontré cada vez más tranquilo y con los pies en la tierra. Esa energía de calma es algo hacia lo que la gente gravita de forma natural. Estos hábitos, arraigados en la sabiduría budista, me han demostrado que el verdadero atractivo no consiste en ser ruidoso o llamativo. Se trata de la fuerza tranquila de alguien que está presente, es amable y está en paz consigo mismo. Cuando cultivas estos rasgos, no solo atraes a los demás, sino que creas una vida que se siente plena y profundamente alineada con lo que eres. Ahora vamos a hablar de ellos en detalle. 1. Confianza. La confianza es una de esas cualidades que todo el mundo admira, pero que pocos comprenden realmente. Cuando la gente piensa en la confianza, a menudo se imaginan a alguien que habla en voz alta, llama la atención o domina una habitación. Pero déjame decirte que la verdadera confianza, la que atrae a la gente y deja una impresión duradera, es mucho más silenciosa. No se trata de lo que proyectas al exterior, sino de lo que cultivas en tu interior. No siempre lo he entendido. En mis primeros años pensaba que la confianza significaba ser la voz más alta de la sala o intentar demostrar mi valía a los demás. Me esforzaba por ser más extrovertida, más firme y más visible, y aunque podía parecer segura de mí misma en apariencia, por dentro me sentía vacía. Era agotador mantener la fachada y sabía que me faltaba algo. No fue hasta que empecé a explorar las enseñanzas budistas que comprendí la raíz de la verdadera confianza, la paz interior. El budismo nos enseña que la confianza no proviene de la validación o los logros externos, sino del conocimiento y la aceptación de uno mismo. Es la serena seguridad de que eres suficiente tal como eres. Nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de esto. Estaba meditando una mañana, concentrándome en mi respiración, cuando se me pasó por la cabeza una idea. ¿Y si dejara de intentar demostrar lo que valgo? ¿Y si simplemente fuera? La quietud de ese momento fue profunda. Me di cuenta de que la búsqueda constante de aprobación no era confianza, sino inseguridad disfrazada de ambición. La verdadera confianza proviene de sentirse cómodo en la propia piel. Es la capacidad de mostrarte como eres, sin necesidad de impresionar a nadie. Y déjame decirte
que cuando encarnas este tipo de confianza tranquila, la gente se da cuenta, se sienten atraídos por la energía tranquila y arraigada que aportas a una habitación. Una de las primeras prácticas que me ayudaron a cultivar esta paz interior fue la atención plena. Sentarme en silencio con mis pensamientos y observarlos sin juzgarlos me enseñó a aceptarme tal como soy. Al principio no fue fácil. Mi mente estaba llena de dudas, miedos e inseguridades. Pero a medida que volvía a mi respiración, empecé a notar un cambio. Los pensamientos no desaparecieron, pero perdieron su control sobre mí. Otra clave para ganar confianza fue aprender a dejar de lado la comparación. El budismo nos enseña que la comparación es un ladrón de la alegría, y yo no podría estar más de acuerdo. Cuando dejé de compararme con los demás, ya fuera por sus logros, su aspecto o su carisma, sentí que me quitaba un peso de encima. Empecé a centrarme en mi propio camino, mi propio crecimiento y mis propios valores. Pero seamos sinceros, la confianza no se adquiere de la noche a la mañana. Es una práctica, un hábito y una forma de ser que requiere paciencia y autocompasión. Un pequeño pero poderoso hábito que he desarrollado es escribir un diario. Al final de cada día me tomo unos minutos para reflexionar sobre lo que ha ido bien, lo que agradezco y lo que he aprendido. Esta sencilla práctica me recuerda mis progresos y me ayuda a celebrar las pequeñas victorias que con el tiempo me dan confianza. Otra lección que he aprendido es que la confianza no significa no sentir nunca miedo o duda. Significa afrontar esas emociones con valentía y resistencia. Ha habido momentos en los que me he sentido abrumada por la duda, pero en lugar de huir de ella, he aprendido a sentarme con ella. Observando mis miedos y cuestionando su validez, he sido capaz de desarmarlos. La confianza, en el fondo, tiene que ver con la autenticidad. Se trata de mostrarse como uno mismo, con defectos y todo. Y cuando lo haces, das permiso a los demás para que hagan lo mismo. La gente se siente atraída por la autenticidad porque es rara, refrescante y real. Entonces, ¿cómo puedes empezar a cultivar esta confianza tranquila? Empieza por dedicarte tiempo a ti mismo. Medita, escribe en tu diario o da un paseo por la naturaleza. Estos momentos de quietud te ayudan a conectar con lo que realmente eres, más allá del ruido del mundo. Practica la atención plena y la autocompasión y deja de lado la necesidad de probarte a ti mismo. Cuando encuentres la paz interior, descubrirás una confianza que nadie te podrá quitar. 2. Tranquilidad. La tranquilidad es una de las cualidades más infravaloradas de una persona verdaderamente magnética. En un mundo que se nutre del caos, la distracción y el movimiento constante, la capacidad de mantener la calma y la compostura es como un soplo de aire fresco. Pero la tranquilidad no es solo un estado mental, es una forma de vida, un hábito que puedes cultivar cada día. Cuando empecé a explorar las enseñanzas budistas, la tranquilidad me parecía un objetivo imposible. Mi mente estaba constantemente acelerada, preocupada por el futuro, recordando el pasado o atrapada en el torbellino de la vida cotidiana. Pero el budismo me enseñó que la tranquilidad no consiste en silenciar la mente, sino en aprender a fluir con ella. Una de las prácticas más transformadoras que he aprendido es el arte de la respiración consciente. Parece sencillo, casi demasiado, pero es increíblemente poderoso. Cuando me siento abrumada, hago una pausa, cierro los ojos e inspiro profundamente por la nariz. Retengo el aire un momento y luego exhalo lentamente por la boca. Este pequeño acto de concentrarme en la respiración tiene un efecto calmante inmediato
y me devuelve al momento presente. He descubierto que la tranquilidad está profundamente relacionada con la aceptación. Gran parte de nuestro estrés y ansiedad proviene de resistirnos a lo que es, desear que las cosas fueran diferentes, luchar contra circunstancias que no podemos controlar. El budismo nos enseña a aceptar la realidad del momento presente, no con resignación, sino con gracia. Cuando dejé de resistirme a las incertidumbres de la vida y empecé a aceptarlas, sentí una profunda paz. Permítanme compartir una historia personal. Hace unos años me encontré atrapada en un aeropuerto durante un largo retraso. Mi antiguo yo habría echado humo, mirando el reloj cada pocos minutos, dando vueltas y quejándome a quien quisiera escucharme. Pero aquel día opté por practicar la aceptación. En lugar de centrarme en el retraso, me concentré en mi respiración. Me fijé en el parloteo de la gente a mi alrededor, en el zumbido de los anuncios y en la quietud entre esos sonidos. Al aceptar el momento tal como era, encontré una sorprendente sensación de calma. La tranquilidad también se manifiesta en nuestra forma de reaccionar ante los demás. A veces me he enfrentado a críticas o conflictos, y mi primer instinto ha sido defenderme o atacar. Pero el budismo me enseñó que la verdadera fuerza reside en responder, no en reaccionar. Cuando alguien te desafíe, haz una pausa, respira, responde con amabilidad o, a veces, no digas nada. El silencio puede ser más poderoso que las palabras cuando procede de un lugar de calma interior. Un hábito que me ha ayudado a cultivar la tranquilidad es simplificar mi vida. Empecé a ordenar no solo mi espacio físico, sino también mi espacio mental. Abandoné compromisos innecesarios, limité mi tiempo en las redes sociales y me centré en lo que realmente importaba. Esta simplicidad creó espacio para la quietud, y la quietud es donde prospera la tranquilidad. Otra práctica que he adoptado es la gratitud. Es difícil sentirse estresado cuando te centras en aquello por lo que estás agradecido. Cada mañana me tomo un momento para reconocer 3 cosas por las que estoy agradecida, por pequeñas que sean. Este hábito cambia mi perspectiva y me ayuda a afrontar el día con una sensación de calma y satisfacción. La tranquilidad no consiste en escapar de los retos de la vida, sino en afrontarlos con gracia. Se trata de ser la calma en la tormenta, la presencia firme en un mundo de caos. Y déjame decirte que la gente lo nota. Cuando cultivas la tranquilidad, te conviertes en una fuente de consuelo y estabilidad para los que te rodean. No siempre es fácil mantener la calma, y seré la primera en admitir que aún tengo momentos de frustración o ansiedad. Pero cada vez que vuelvo a mi respiración, cada vez que elijo la aceptación en lugar de la resistencia, doy un paso más hacia la tranquilidad. Y lo mejor de esta práctica es que siempre está disponible. No importa dónde estés o a qué te enfrentes, puedes hacer una pausa, respirar y encontrar la calma. La tranquilidad es un regalo que te haces a ti mismo y al mundo. Es una fuerza silenciosa que no necesita ser anunciada. Se siente, y en su presencia todo lo demás empieza a encajar. 3. Presencia. La presencia es una de esas cualidades difíciles de describir, pero inconfundible cuando te encuentras con ella. No se trata de ser la persona más ruidosa de la sala, ni de llamar la atención con grandes gestos. Se trata más bien de estar completamente presente, plenamente comprometido, plenamente consciente y profundamente conectado con el momento y con las personas que te rodean. En un mundo lleno de distracciones, la presencia se ha convertido en un don escaso y valioso, y es una de las cualidades más magnéticas que se pueden cultivar. Cuando empecé a practicar la presencia, me sorprendió la frecuencia con la que mi mente divagaba. Estaba en una conversación, asintiendo con la cabeza, pero una parte de mí
Ya estaba pensando en mi lista de tareas pendientes o en lo que iba a decir a continuación. No estaba realmente allí y la gente lo notaba. La presencia no consiste solo en aparecer físicamente, sino también mental y emocionalmente. El budismo me enseñó el poder de la atención plena como camino hacia la presencia. Cuando estás atento, estás totalmente enraizado en el ahora. No se trata de controlar tus pensamientos ni de forzarte a concentrarte. Se trata simplemente de notar lo que ocurre sin juzgarlo. Tanto si estás tomando un té, escuchando a un amigo o paseando por la naturaleza, la atención plena te devuelve a la riqueza del momento presente. Una de las lecciones más transformadoras que aprendí fue de un monje que me dijo: cuando estés con alguien, estate con él. No te limites a oír sus palabras, escucha su corazón. Ese consejo cambió mi forma de abordar las conversaciones. En lugar de pensar en lo que quiero decir a continuación, me centro por completo en la otra persona. Observo sus expresiones, escucho los matices de su tono y les presto toda mi atención. ¿Y saben qué? La gente se da cuenta. Se sienten vistos, escuchados y valorados, y eso crea una conexión mucho más profunda que la que pueden crear las palabras. La presencia no es solo una cuestión de conversación, sino de cómo te mueves por la vida. Empecé a practicar la atención plena durante mis actividades diarias. Cuando me tomaba el café por la mañana, me centraba en el calor de la taza, el aroma y el primer sorbo. Cuando iba andando al trabajo, me fijaba en el sonido de mis pasos, en la brisa que me acariciaba la piel y en los colores de los árboles. Estos pequeños actos de presencia hacían que mis días parecieran más ricos y significativos. Pero, para ser sincero, al principio no fue fácil. Mi mente me llevaba constantemente al pasado o al futuro, repitiendo viejas conversaciones o preocupándome por lo que vendría después. Aprendí que la clave está en volver suavemente al presente, una y otra vez. No se trata de ser perfecto, sino de practicar. Con el tiempo, esos momentos de presencia se hicieron más largos y naturales. La presencia también transforma tu energía. Cuando estás realmente presente, irradias una confianza tranquila y arraigada que atrae a la gente. No se trata de hacer nada especial. Se trata de ser especial, simplemente de estar ahí. La gente se siente atraída por esa rara energía de quien está plenamente vivo en el momento. Un hábito que intensificó mi sentido de la presencia fue aprender a alejar las distracciones. Durante las comidas, apagaba el teléfono y me centraba en el sabor de la comida y la compañía de los que me rodeaban. Durante las conversaciones, me resistía a mirar las notificaciones o a dejar que mis pensamientos vagaran. Estos pequeños actos de concentración intencionada me ayudaron a cultivar una conciencia más profunda de la belleza de cada momento. Otro aspecto importante de la presencia es la paciencia. Cuando estás plenamente presente, no te precipitas ni intentas controlar el resultado. Simplemente estás con lo que es, permitiendo que la vida se desarrolle de forma natural. Esta paciencia crea una sensación de facilidad que la gente encuentra increíblemente atractiva. Demuestra que te sientes cómodo contigo mismo y con el flujo de la vida. Lo más hermoso de la presencia es que es un regalo, no solo para ti, sino para todos los que te encuentras. Cuando estás plenamente presente, le estás diciendo al mundo: tú importas, este momento importa. Y eso, más que nada, es lo que hace que la presencia sea tan magnética. 4. Integridad. La integridad es la base de una vida bien vivida. No es algo que lleves como una insignia o que anuncies al mundo. Es algo que vives día tras día. Integridad significa alinear tus acciones con tus valores, ser honesto incluso cuando es difícil y tratar a los demás con respeto y justicia. En un mundo en el que la gente suele decir una cosa y hacer otra,
La integridad destaca como una fuerza silenciosa, pero poderosa. Cuando pienso en la integridad, recuerdo una época de mi vida en la que no vivía en consonancia con mis valores. Decía que sí a cosas en las que no creía, hacía promesas que no podía cumplir y comprometía mis principios para evitar conflictos o ganar aprobación. En apariencia, todo parecía ir bien, pero por dentro sentía un malestar constante, la sensación de que no estaba siendo fiel a mí misma. El budismo me enseñó que la integridad no consiste en la perfección, sino en la intención. Se trata de esforzarse por vivir con autenticidad, incluso cuando resulta incómodo. Una de las enseñanzas que resonó profundamente en mí es el precepto budista de la acción correcta, que nos anima a actuar de forma ética, amable y fiel a nuestros valores. Esta enseñanza me desafió a examinar mis elecciones y preguntarme, ¿estoy viviendo de un modo que refleja quién quiero ser? Uno de los primeros pasos que di para cultivar la integridad fue identificar mis valores fundamentales. ¿Qué era lo que más me importaba? La honradez, la amabilidad, la responsabilidad y la justicia encabezaban mi lista. Pero no bastaba con conocer mis valores, tenía que vivirlos. Eso significaba ser honesto, incluso cuando fuera difícil. Significaba asumir la responsabilidad de mis actos, incluso cuando resultaba incómodo. Y significaba tratar a los demás con respeto, aunque no hicieran lo mismo. Pronto aprendí que la integridad no consiste en grandes gestos dramáticos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos. Se trata de cumplir tus promesas, llegar a tiempo y hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Estos pequeños actos de integridad generan confianza, tanto con los demás como contigo mismo. Vivir con integridad también significa ser honesto con los errores. Ha habido ocasiones en las que no he estado a la altura de mis valores, y mi instinto ha sido esconderme o poner excusas. Pero el budismo nos enseña a abordar nuestras imperfecciones con compasión, no juzgándolas. Admitir mis errores y aprender de ellos no solo fortaleció mis relaciones, sino que también profundizó mi sentido de autoestima. Uno de los aspectos más poderosos de la integridad es la forma en que influye en cómo te ven los demás. La gente se siente atraída por quienes son auténticos, fiables y coherentes. Cuando vives con integridad, te conviertes en alguien en quien los demás pueden confiar, alguien que saben que hará lo correcto. Esta confianza es la base de conexiones significativas y respeto duradero. Pero la integridad no solo tiene que ver con cómo tratas a los demás, sino también con cómo te tratas a ti mismo. ¿Respeta sus propias necesidades y límites? ¿Eres sincero contigo mismo sobre lo que quieres y lo que defiendes? Para mí, esto significó aprender a decir no a cosas que no se alineaban con mis valores, incluso cuando era difícil. Significó dar prioridad al cuidado personal y negarme a comprometer mi bienestar para complacer a los demás. La integridad exige valentía, pero también libertad. Cuando vives con autenticidad, no tienes que fingir ni guardar las apariencias. Puedes moverte por la vida con una sensación de paz, sabiendo que eres fiel a ti mismo, y ese tipo de autenticidad es increíblemente atractiva. Demuestra fuerza, carácter y un profundo sentido de la autoestima. La integridad es una práctica, no un destino. Es algo que cultivamos con cada elección, cada interacción y cada momento de autorreflexión. Y cuanto más alineados vivamos con nuestros valores, más inspiraremos a los demás para que hagan lo mismo. Al final, la integridad no es solo ser digno de confianza, se trata de crear una vida que se sienta verdadera, significativa y profundamente satisfactoria. 5. Autocontrol. El autocontrol es una de las cualidades más poderosas e infravaloradas que puede tener una persona.
En un mundo en el que impera la gratificación instantánea y a menudo se celebra el comportamiento impulsivo, la capacidad de hacer una pausa, reflexionar y elegir deliberadamente tus acciones es nada menos que transformadora. No se trata solo de contenerse, se trata de ganar control sobre uno mismo. Y déjame decirte que la gente se da cuenta cuando encarnas este tipo de fuerza silenciosa. No siempre entendí la autocontención. Hubo momentos en mi vida en los que dejé que mis emociones dictaran mis acciones, ya fuera abofeteando a alguien por frustración, dejándome llevar por hábitos poco saludables o precipitándome a tomar decisiones sin pensarlas detenidamente. Y aunque esos momentos impulsivos me satisfacían en el calor del momento, a menudo me dejaban arrepentida. No fue hasta que empecé a explorar las enseñanzas budistas cuando me di cuenta del inmenso poder de la moderación. El budismo nos enseña que no tenemos control sobre el mundo exterior, pero sí sobre cómo respondemos a él. Esta sencilla verdad lo cambió todo para mí. Empecé a darme cuenta de que el autocontrol no consiste en suprimir, sino en dominar. Se trata de elegir nuestra respuesta en lugar de ser esclavos de nuestras emociones o deseos. Una de las primeras lecciones que aprendí fue a hacer una pausa antes de reaccionar. Parece sencillo, pero es increíblemente profundo. Cuando alguien decía o hacía algo que me molestaba, mi primer instinto era reaccionar, a menudo con ira o a la defensiva. Pero empecé a practicar una técnica llamada respiración consciente. Cuando sentía que mis emociones aumentaban, respiraba hondo, aguantaba un momento y exhalaba lentamente. Esta pequeña pausa me daba espacio para dar un paso atrás y evaluar la situación con claridad. Con el tiempo me di cuenta de que mis emociones ya no me controlaban. Podía elegir cómo responder y esa elección me hacía sentir poderosa. El autocontrol no consiste solo en controlar las emociones, sino también en resistirse a las tentaciones y los deseos que no nos sirven. Yo solía luchar contra el exceso de indulgencia, ya fuera en la comida, el ocio o incluso el trabajo. El budismo me enseñó el valor de la moderación. No se trata de negarse el placer, sino de encontrar el equilibrio. Cuando empecé a practicar la atención plena en mi vida diaria, empecé a darme cuenta de cuánto más disfrutaba de las cosas cuando las abordaba con intención. Un solo trozo de chocolate, saboreado lentamente, resultaba más satisfactorio que una tableta entera ingerida sin pensar. Esta práctica de la moderación se extendió a otras áreas de mi vida, aportándome una sensación de armonía y control que nunca antes había experimentado. Otro aspecto clave de la moderación es la paciencia. En el acelerado mundo actual, estamos condicionados a esperar resultados inmediatos, ya sea en nuestras carreras, relaciones o metas personales. Pero el budismo nos enseña a confiar en el proceso y a dejar que las cosas se desarrollen a su debido tiempo. Recuerdo que me sentía frustrada cuando no veía progresos en mi práctica de meditación. Pero en lugar de rendirme, me recordé a mí misma que debía ser paciente. El crecimiento, como todo lo que tiene sentido, lleva su tiempo. Esta paciencia no solo me ayudó a profundizar en mi práctica, sino que también me aportó una sensación de paz y resistencia en otras áreas de mi vida. El autocontrol también brilla en la forma de gestionar las críticas y los conflictos. Ha habido momentos en los que he querido arremeter o defenderme de críticas injustas, pero aprendí que la verdadera fuerza reside en mantener la calma y la compostura. Responder con amabilidad o no responder en absoluto demuestra un nivel de control que inspira respeto. No se trata de dejar que te pisoteen, se trata de elegir tus batallas y conservar tu energía para lo que de verdad importa. Con el tiempo me he dado cuenta de que la autocontención no es restricción, sino libertad.
Cuando dejas de estar a merced de tus impulsos, emociones o deseos, adquieres una sensación de fuerza interior e independencia increíblemente poderosa. Y esa fuerza es algo que la gente puede sentir. Es una confianza tranquila y firme que te hace destacar sin necesidad de llamar la atención. El autocontrol es una práctica, no un destino. Es algo que se cultiva a través de la atención, la reflexión y la paciencia. Y cuanto más practiques, más descubrirás que esta cualidad aparentemente sencilla tiene el poder de transformar no solo tus relaciones con los demás, sino tu relación contigo mismo. 6. Gratitud. La gratitud es una de esas cualidades que pueden cambiar por completo tu perspectiva de la vida. Es fácil quedarse atrapado en lo que falta, lo que está mal o lo que podría ser mejor. Pero cuando te tomas un momento para centrarte en lo que ya tienes, ocurre algo mágico. Tu mundo empieza a sentirse más rico, tu corazón se siente más ligero e irradias una calidez que atrae a la gente. Durante mucho tiempo, pensé que la gratitud consistía solo en decir gracias o en apreciar las cosas importantes, la familia, la salud, el éxito. Pero al profundizar en las enseñanzas budistas, me di cuenta de que la gratitud es mucho más profunda. No es solo una emoción, es una forma de ver el mundo. Es una práctica de darse cuenta de los pequeños y bellos momentos que a menudo pasan desapercibidos. Recuerdo una época en la que atravesaba un periodo especialmente difícil. Todo parecía desmoronarse y me costaba ver la luz al final del túnel. Un día, un mentor me sugirió que empezara un diario de gratitud. Al principio me resistí. ¿Qué tengo que agradecer ahora mismo?, pensé. Pero lo intenté. Empecé escribiendo 3 cosas al día que agradecía. Algunos días era algo tan sencillo como el calor del sol en mi cara o una palabra amable de un desconocido. Otros días era el apoyo de un amigo o un momento de paz durante la meditación. Poco a poco, mi perspectiva empezó a cambiar. Empecé a ver que incluso en medio del caos había bendiciones. La gratitud no consiste solo en apreciar lo que es fácil de amar, sino también en encontrar valor en los desafíos. El budismo nos enseña que todo, incluso el dolor y las dificultades, puede ser un maestro. Cuando empecé a abordar mis luchas con gratitud, preguntándome, ¿qué puedo aprender de esto?, encontré una fuerza y una resistencia que no sabía que tenía. La gratitud no borra las dificultades, pero te ayuda a verlas bajo una nueva luz. Una de las cosas más hermosas de la gratitud es que es contagiosa. Cuando expresas aprecio genuino por los demás, ya sea agradeciendo a alguien su amabilidad o simplemente reconociendo su presencia, creas un efecto dominó. Las personas se sienten vistas, valoradas y elevadas, y a menudo responden con su propia gratitud. Esto crea un ciclo de positividad que fortalece las relaciones y fomenta la conexión. La gratitud también profundiza en la atención plena. Cuando estás realmente presente, empiezas a darte cuenta de todas las pequeñas cosas que, de otro modo, darías por sentadas. El sabor del té de la mañana, el sonido de los pájaros junto a la ventana, la forma en que la luz del sol se filtra entre los árboles. La gratitud vive en estos momentos de conciencia. Y cuanto más practiques notarlos, más abundante será tu vida. Un hábito que ha transformado mi relación con la gratitud es hacer una pausa antes de comer. Es una práctica sencilla. Antes de comer, me tomo un momento para reflexionar sobre todas las manos y los esfuerzos que han hecho posible la comida, desde los agricultores que cultivaron los alimentos hasta los cocineros que los prepararon. Este pequeño acto de reconocimiento convierte una comida ordinaria en un momento de agradecimiento. La gratitud también enseña humildad.
nos recuerda que estamos interconectados, que gran parte de lo que disfrutamos en la vida procede de las contribuciones de los demás. Esta conciencia fomenta el respeto y la compasión por los que nos rodean, haciendo que nuestras interacciones sean más significativas y sinceras. Vivir con gratitud no significa ignorar los retos o fingir que todo es perfecto. Significa elegir centrarse en lo bueno, incluso cuando las cosas son difíciles. Significa apreciar las pequeñas alegrías que hacen que la vida sea bella. Y significa reconocer que cada momento es un regalo. Cuanto más practico la gratitud, más me doy cuenta de su poder transformador, no solo en mi propia vida, sino también en la forma en que la gente me responde. La gratitud irradia una energía que atrae a la gente de forma natural. Es una cualidad tranquila y discreta que dice: veo lo bueno en la vida y veo lo bueno en ti. Y eso, creo, es una de las cosas más atractivas e inspiradoras que cualquiera de nosotros puede ofrecer. 7. Humildad. La humildad es una de esas cualidades que a menudo se malinterpreta. Algunos piensan que significa encogerse, negar tus logros o fingir que eres menos de lo que eres. Pero la verdadera humildad no es nada de eso. No se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar menos en uno mismo. Se trata de reconocer que el mundo es inmenso, que todo el mundo tiene valor y que, por mucho que creamos saber, siempre hay algo más que aprender. Durante años luché contra la humildad. Quería probarme a mí misma, que me consideraran capaz, con conocimientos y realizada. Pensaba que si admitía que no sabía algo o que necesitaba ayuda, la gente pensaría menos de mí. Pero cuanto más intentaba proyectar una imagen de perfección, más desconectada me sentía de mí misma y de los demás. El budismo nos enseña que la humildad no es debilidad, sino fortaleza. Es el valor de ser honesto sobre tus limitaciones y la sabiduría de reconocer que cada persona que conoces tiene algo que enseñarte. Una de las enseñanzas que me impactó profundamente es esta: el orgullo cierra la puerta al aprendizaje, pero la humildad la abre de par en par. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de esta lección. Estaba trabajando en un proyecto y luchaba por encontrar el enfoque adecuado. En lugar de pedir ayuda, seguí adelante solo, decidido a demostrar que podía hacerlo, cuando por fin me topé con un muro y admití que necesitaba ayuda. Un colega intervino y compartió conmigo ideas que transformaron por completo el proyecto. Esa experiencia me enseñó que la humildad no te disminuye, sino que te mejora. Al admitir lo que no sabes, creas espacio para el crecimiento y la conexión. Practicar la humildad también cambia la forma de interactuar con los demás. Cuando te acercas a la gente con curiosidad genuina, en lugar de tratar de impresionarla, construyes relaciones más profundas y auténticas. Empecé a hacer un esfuerzo consciente por escuchar más y hablar menos. En lugar de pensar en lo que quería decir a continuación, me centré en comprender de verdad a la otra persona. Este cambio fue profundo. La gente percibía que no intentaba competir o superarles, sino que simplemente estaba presente, abierta y comprometida. La humildad también significa tratar a todo el mundo con respeto, independientemente de su estatus o función. Una de las lecciones más humildes que he aprendido es ver cómo la gente trata a quienes no pueden hacer nada por ellos. El budismo nos recuerda que todos los seres están interconectados y son dignos de bondad. Cuando vives con esta conciencia, cultivas la humildad de forma natural. Otra práctica que profundizó mi humildad fue reflexionar sobre la inmensidad de la vida. Estar bajo un cielo estrellado o caminando por la naturaleza es una forma de poner las cosas en perspectiva. Te recuerda que formas parte de algo mucho más grande que tú. No se trata de sentirse insignificante, sino de sentirse conectado.
La humildad no significa negar tus puntos fuertes o tus logros, significa abrazarlos al tiempo que reconoces tus limitaciones. Se trata de tener la confianza suficiente para decir, no sé, o necesito ayuda. Se trata de reconocer que todos somos un trabajo en progreso, y eso está perfectamente bien. Cuando vives con humildad, te conviertes en alguien en quien la gente confía y a quien respeta. Ven que tienes los pies en la tierra, que eres accesible y realista. La humildad crea espacio para el aprendizaje, la conexión y el crecimiento, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. 8. Paciencia. La paciencia es una virtud que todos conocemos, pero que a menudo nos cuesta practicar. En un mundo que se mueve a la velocidad del rayo, donde la gratificación instantánea es la norma, la paciencia parece un arte perdido. Pero déjame decirte que es una de las cualidades más transformadoras que puedes cultivar. No solo cambia tu forma de interactuar con el mundo, sino también la forma en que el mundo interactúa contigo. Yo solía ser una de las personas más impacientes que puedas conocer, tanto si estaba esperando en una cola, trabajando para conseguir un objetivo o tratando con alguien que no veía las cosas a mi manera. Sentía la necesidad constante de apresurarme, de presionar, de hacer que las cosas sucedieran más rápido. Pero cuanto más me apresuraba, más me frustraba. No fue hasta que adopté las enseñanzas budistas que empecé a ver la paciencia no como una carga, sino como un don. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es que la paciencia no consiste en esperar pasivamente, sino en confiar activamente. Confiar en que las cosas se desarrollarán a su debido tiempo. Confiar en que la vida tiene un ritmo y un flujo, incluso cuando no coincide con tus expectativas. Nunca olvidaré un momento que puso a prueba mi paciencia de una manera profunda. Estaba en un atasco y llegaba tarde a una reunión importante. Mi reacción habitual habría sido enfadarme, agarrar el volante y dejar que la frustración se apoderara de mí. Pero aquel día decidí adoptar una actitud diferente. Me concentré en mi respiración, miré a la gente en sus coches y me recordé que enfadarme no cambiaría la situación. Cuando llegué a la reunión, me sentía tranquila y centrada, no agotada como solía estar. Ese momento me enseñó que la paciencia es una elección que puede cambiar por completo tu experiencia. La paciencia también consiste en aceptar el proceso de crecimiento, ya se trate de aprender una nueva habilidad, de recuperarse de una pérdida o de trabajar para alcanzar un sueño. El progreso lleva su tiempo. Solía sentirme frustrada cuando no veía resultados inmediatos. Pero el budismo nos enseña a honrar el viaje, no solo el destino. Cuando empecé a centrarme en los pequeños pasos que iba dando en lugar de en la distancia que me quedaba por recorrer, encontré una sensación de paz y satisfacción en el proceso. Uno de los aspectos más difíciles de la paciencia es tratar con los demás, especialmente cuando son difíciles o tardan en entender tu perspectiva. Ha habido momentos en los que he querido reaccionar bruscamente o hacer avanzar mi agenda, pero he aprendido que la paciencia consiste en ir al encuentro de las personas allí donde están. Cuando le das a alguien el espacio para ser él mismo, para expresar sus pensamientos y sentimientos, creas una sensación de confianza y comprensión que es increíblemente poderosa. Practicar la paciencia también significa abandonar la ilusión de control. Gran parte de nuestra impaciencia se debe a que queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero la vida tiene su propio ritmo, e intentar forzarlo solo conduce a la frustración. Cuando empecé a rendirme al flujo de la vida, sentí una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Un hábito que me ha ayudado a cultivar la paciencia es la atención plena. Cuando siento que me invade la impaciencia, hago una pausa, respiro hondo
y vuelvo a centrar mi atención en el momento presente. Esta sencilla práctica me ayuda a salir del ciclo de frustración y a entrar en un espacio de conciencia tranquila. La gratitud también influye en la paciencia. Cuando te centras en lo que tienes, en lugar de en lo que estás esperando, es más fácil encontrar la paz en el momento. Empecé a llevar un diario de gratitud y cambió por completo mi forma de enfocar la espera. En lugar de verlo como una pérdida de tiempo, empecé a verlo como una oportunidad para reflexionar, respirar y apreciar el presente. La paciencia es una fuerza silenciosa, demuestra que confías en ti mismo, en los demás y en el proceso de la vida. No se trata de sentarse y no hacer nada, sino de mostrarse con gracia, incluso cuando las cosas no salen como uno quiere. Y cuando encarnas la paciencia, la gente lo nota. Te ven tranquilo, con los pies en la tierra y fiable, una fuente de estabilidad en un mundo caótico. La paciencia, como la humildad, no es una cuestión de perfección. Se trata de práctica. Cada momento de espera, cada reto, cada contratiempo es una oportunidad para cultivar esta cualidad vital. Y cuanto más la cultives, más descubrirás que la paciencia no es solo una virtud, sino un superpoder. Como hemos analizado juntos, el verdadero atractivo no consiste en ser el más ruidoso o el que más llama la atención en la sala, sino en la energía tranquila y asentada que aportas a cada interacción. Al practicar estos hábitos arraigados en la sabiduría budista, confianza, tranquilidad, presencia, integridad, autocontrol, gratitud, humildad y paciencia, no solo te vuelves más atractivo para los demás, sino que creas una vida que se siente profundamente auténtica y satisfactoria. Lo bueno de estas prácticas es que están al alcance de todos. No necesitas ser perfecto ni tenerlo todo resuelto. Lo que importa es que te muestres constante e intencionadamente, esforzándote por encarnar estas cualidades en tu vida diaria. Con el tiempo, notarás un cambio, no solo en cómo te perciben los demás, sino también en cómo te percibes a ti mismo. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estos hábitos te resulta más familiar? ¿Has probado alguna de estas prácticas en tu vida? ¿O hay algún aspecto en particular en el que quieras centrarte? Comparte tus pensamientos, experiencias o incluso tus retos en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos y estoy deseando conectar contigo. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte al canal para recibir más ideas y prácticas que enriquezcan tu viaje. Y no olvides pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Gracias por pasar este tiempo conmigo y mientras avanzas, recuerda, los cambios más poderosos a menudo ocurren en silencio, un paso consciente a la vez. Hasta la próxima, cuídate y mantente presente.